Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos estudiando el capítulo 7 de Daniel. Hemos extraído mucha información de este capítulo y todavía hay ciertos aspectos que quiero que continuemos estudiando. Si esta es la primera vez que algunos de ustedes están escuchando este tema, veo otros números que no reconozco, o si alguien por primera vez se conecta en los videos y no han visto los otros videos, les recomiendo que vaya atrás y vaya estudiando con nosotros cada tema, ya que estos estudios se tratan de una secuencia y es necesario el conocimiento previo para que podamos entender el tema cabalmente de lo que estamos estudiando. Este tema de hoy sigue siendo un tema muy fuerte, pero es absolutamente necesario que nosotros los hermanos podamos reconocer o conocer los hechos históricos que revela todas estas profecías del cuerno pequeño. Antes de comenzar, quiero aclarar que al analizar el cuerno pequeño, como habíamos dicho la semana pasada, estamos hablando sobre el Vaticano o el papado. Eso era lo que estábamos hablando en el capítulo 7 de Daniel sobre el cuerno pequeño. Estamos analizando prácticamente un sistema o un poder. Quiero dejarle eso claro. Lo que Dios revela y denuncia es el poder en sí, el sistema en sí, no sus seguidores ni sus miembros, que no tienen la culpa de estos hechos, ni siquiera los conocen en su mayoría. Es por eso que cuando yo estaba tratando de explicar las 11 características que estábamos estudiando en el tema pasado, y hoy vamos a continuar esas 11 características, son características de un sistema, su cabeza, su liderazgo, y no de sus miembros. Yo no estoy hablando de los miembros de esa iglesia, estoy hablando de, mis queridos hermanos, de un sistema, de un poder, de un liderazgo, no de los miembros. Porque en la Iglesia Católica Romana hay muchas personas excelentes que hacen muy buenas obras abnegadas a favor del prójimo, y yo no tengo la menor duda de que ellos se entregarán al Señor y también encontrarán salvación. Cuando estamos hablando del cuerno pequeño, estamos hablando de un sistema, de un poder en sí. Ahora, en el tema anterior, voy a hacer un pequeño resumen, vimos que el poder del Vaticano es diferente a los demás países europeos, porque el poder del Vaticano representa una perfecta unión, habíamos dicho, entre la Iglesia y el Estado, siendo el Papa a la vez el líder religioso y a la vez el líder político del Vaticano. Recordemos de los temas anteriores que hemos estudiado que fue una unión ilícita que trajo como fruto la oposición religiosa sobre los habitantes. Fue la unión ilícita del Estado con la Iglesia lo que trajo la persecución religiosa y a la vez la terrible Inquisición medieval.
Ahora vamos a estudiar la característica número 9 del cuerno pequeño, que decía la Biblia que hace guerra contra los santos y los vence. Eso está en Daniel 7, 21 y 25, y dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará. Es importante, ahora que me acuerdo, añadir algunos detalles importantes respecto a este punto. La Inquisición no fue un accidente, no fue el error de una persona. Pues muchas personas me decían, no, pero eso fue un líder que lo puso y eso fue un error. No se refiere a que en realidad lo estaban haciendo todo. No. La Inquisición, mis queridos hermanos, fueron decenas de papas consecutivos que llevaron adelante esta espantosa maquinaria de muerte de manera sistemática por varios años. Muchas personas enseguida religiosamente y espiritualmente pensaban sinceramente rendirle un servicio a Dios al perseguir y asesinar a los cristianos que pensaron diferente a ellos. Y me gustaría que ustedes busquen en sus Biblias. El primero que me lo consiga, me lo lea en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 2 al 4. A ver, respecto a este tipo de eventos que iban a suceder, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Juan, capítulo 16, versículos 2 al 4. El que lo tenga puede leerlo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Wow. Interesante. Os expulsarán de las sinagogas, en otras palabras, de la iglesia. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, mira, nos matan, pensarán que lo están haciendo en el nombre de quién? De Dios. De Dios. Lo hacen como mandato de Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya se los había ¿qué? Dicho. Muchas personas han leído tantas veces este texto y nos hemos olvidado de que Dios nos dijo que esto estaba por suceder. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Querido hermano, por profesar una fe contraria a la iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Cualquier persona que tuviera una fe diferente a la fe de la iglesia de Roma fueron eliminados. Más de 100 millones de personas. No estamos hablando que esto fue un líder, fue un sistema año tras año bajo ese liderazgo. En el libro Historia del Desarrollo y la Influencia del Espíritu, en Europa dice, ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia podrán en tela de juicio que la iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Y es importante formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Se calcula, dicen ellos, un promedio de 40,000 homicidios religiosos por cada año de la existencia papal. 40,000 homicidios por cada año bajo el liderazgo de la potencia religiosa más grande del mundo. El 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado, bajo la influencia jesuita, asesinaron a 70,000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos resultados. Esto está en el Western Watchman el 21 de noviembre de 1921 y estos son fuentes católicas que quedó registrado este evento. En los tribunales, mis queridos hermanos, del Imperio Romano,
Los jueces generalmente presumían, de acuerdo con la ley romana, la culpabilidad del acusado. Es por eso que se permitieron la tortura como medio para inducir al acusado a una confesión. A veces la tortura era peor que el castigo mismo que se aplicaba después. Cuando las tribus bárbaras hicieron caer el imperio romano, la tortura cesó en gran medida. Pero en el siglo XII se redescubrieron los antiguos libros con las leyes del imperio romano y hubo un gran reavivamiento en la legislación romana y con ella se hizo que la tortura fuera algo leal. En la Enciclopedia Católica dice lo siguiente: bajo la influencia de las costumbres y los conceptos germánicos, se usó muy poco la tortura desde el siglo IX al siglo XII, pero con el resurgimiento de la legislación romana, esa costumbre se restableció en el siglo XII. En el año 1252, por el Papa Inocencio IV, sancionó la aplicación de la tortura por parte de las autoridades civiles a los herejes, y a la tortura llegó a ocupar el lugar reconocido en el procedimiento de los tribunales de la Inquisición. Eso está en la New Catholic Encyclopedia bajo torture. Ahora podemos nosotros entender mejor por qué el cuerno pequeño surgió de la cabeza terrible y espantosa bestia romana. En el libro de Apocalipsis, habíamos dicho la semana pasada, capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice algo interesante. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Revelation chapter 2, verse 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi querido hermano, cuando Dios te dice no temas en nada lo que vas a padecer en ese versículo, ¿qué tú entiendes que Dios te está queriendo decir con eso? Con esa primera parte que dice no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué entendemos cuando leemos eso? What do you understand when you read that? It says there is no ifs or buts. You will suffer, but don't worry about it. So, Sebi nos está recordando aquí que el Señor nos está diciendo, no tenemos lo que va a poder ser, pero te está diciendo que no somos inmunes y que sí vamos a padecer. So, y es interesante esto, porque muchas veces le predicamos a la gente de que como que con Jesús todo no vamos a sufrir, no vamos a tener pérdida, pero el Señor en su palabra te está diciendo no temas en nada lo que vas a padecer. So, el Señor te está diciendo, sí vamos a padecer, sí vamos a sufrir, sí vamos a pasar por dolores. Te lo está diciendo, it's gonna happen. ¿Por qué? Porque aquí el diablo, he's the reason why we suffer. Él es la razón por la cual nosotros sufrimos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y te está diciendo why he would do it. Te está diciendo para que seáis probados y tendréis tribulación. Mis queridos hermanos, no te está diciendo que te echaron en la cárcel porque tú robaste o hiciste algo malo. La razón por la cual vas a ser echado a la cárcel es porque una palabrita va a ser probada. ¿Y va a ser cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe va a ser ¿qué? Probada. Probada en medio del padecimiento, del dolor, de las adversidades. Y el Señor dice, y tendremos tribulación. Y lo único que Dios nos pide, a ti y a mí, que aunque no entendamos
porque Él ya no les está diciendo que vamos a padecer y a veces decimos, Señor, pero si yo te estoy siendo fiel, ¿por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy teniendo esta pérdida? El Señor lo único que te recuerda es lo siguiente: sé fiel y ven. Si te cuesta, ¿qué cosa? La vida. Sé fiel hasta la muerte. Si te está diciendo, sé fiel hasta la muerte, va a ser porque algunos tendremos que, ¿qué? Que morir. Pero te dice, sé fiel hasta la muerte, porque la muerte del cristiano no es nuestro fin. ¿Sabían eso? La muerte del cristiano no es nuestro fin. Porque te dice, yo te daré la corona de la vida. Cuando el Señor regrese, nos dará ¿qué cosa? La corona de la vida. Para aquellos que en el medio de la aflicción nos mantuvimos fieles al Señor. Ahí está la esperanza, mis queridos hermanos. Y el Señor dice que nos ha dado todo esto para que cuando las cosas sucedan podamos reconocerla. Y vemos que entonces viene la iglesia romana, crea un sistema de tortura brutal, anticristiana, que llegó al fin en el año de 1260, los 1260 años proféticos que discutamos la semana pasada, en el año 1798, cuando Napoleón quebró el poder del papado y los santos de Dios habían sido perseguidos durante ese tiempo en la supremacía papal en Europa, tal como la palabra de Dios lo había predicho. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice, y los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en manos hasta tiempos y tiempo y medio tiempo. Ya habíamos estudiado que eran los 1260 años que el imperio estuvo torturando al cristianismo. Y en el libro de Juan, en el libro que escribió Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1, 2 y 6, dice, y a la mujer, que sabemos que la mujer es la iglesia, en este caso la iglesia papal, embría de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Gracias a Dios, yo digo, Dios levantó a Napoleón y le puso fin al poder del Vaticano y con él a la Santa Inquisición, porque hace más de 210 años vivieron en un mundo bajo el poder de la tortura papal. Ahora, vemos que cuando el poder papal estaba moviéndose a nivel de toda la Europa, ahí vinieron muchos de este poder, se vinieron los, ¿cómo se dice? Los peregrinos y vinieron acá y descubrieron las Américas y ellos trataban de escaparse, los protestantes tratando de sobrevivir porque estaban siendo perseguidos y muchas de esas personas se lanzaron a este nuevo mundo. Vemos que dice aquí en la historia, es bastante interesante, dice, los españoles se volvieron muy celosos en cuanto a la defensa de la fe católica durante la Edad Media. En su lucha contra los moros y también durante la época inmediatamente anterior, la Reforma Protestante, en su afán de detener a la apostasía de los judíos que habían profesado la fe cristiana, por lo tanto, pidieron permiso al Papa para convertir la Inquisición en arma del Estado, lo que le fue concedido, y en manos de los españoles esta institución adquirió un carácter especialmente eficiente y cruento. Los brotes del protestantismo fueron descubiertos y extirpados en una eficiencia terrible. En la América hispana ocurrió lo mismo y debe tenerse en cuenta que la Reforma Protestante y la conquista de América fueron eventos contemporáneos. Los españoles católicos conquistaron gran parte de la América hispana y los portugueses católicos el vasto territorio de Brasil. El Vaticano se opuso exitosamente contra sus diversas oponentes y el Vaticano dijo, ya sea religioso o político, hubo una oposición política militar, porque recuerden que el papado arrancó los 3 cuernos que anunciaban en Europa y hubo una oposición religiosa o espiritual y ahora vemos la lucha físicamente contra los diferentes protestantes de la Reforma. Cuando me puse a leer, decía aquí que los indios
preferían ir al infierno para no encontrarse con un cristiano. ¿Sabían eso? Cuando esta gente trataban de enseñarles que el amor de Cristo, pero ellos veían cómo ellos eran abusados, les robaban sus propiedades y todo, decían que los indios preferían ir al infierno que encontrarse con un cristiano. Y muchas veces queremos hablar del amor de Cristo, pero nuestras acciones demuestran totalmente lo opuesto. Decía aquí, dice, para algunos teólogos protestantes y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer. En realidad no fue prohibida, sino benditas. Ante cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios. Cuando venían aquí a conquistar, debían leer a los indios. Ante escribano publicano, dice, un extenso y retórico requerimiento. Se les decía esto, que los exhortaba a convertirse en la santa fe católica. Si no lo hicieres, o en ello hacían dilación maliciosamente, pusieres, dice, certifico que con la ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y a la obediencia de la iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos. Como tales los venderé y dispondré de ellos como su majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Se les decía esto, que ellos tenían que aceptar ¿qué cosa? La fe católica y someterse a ese poder. Esto para que ustedes vean cómo estaba cuando se unió la iglesia con el Estado, la influencia tan poderosa y el daño que causaron a nivel mundial, no fue solo allá en Europa. Daniel 7, 8 y 20 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y he aquí que este cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y este mismo cuerno tenía boca que hablaba grandes cosas y hablará palabras contra el Altísimo. Ahora, hablar palabra contra Dios es blasfemia. Blasfemar contra Dios es algo tan serio que en el Antiguo Testamento era castigado con la muerte. ¿Sabían eso? Cuando tú blasfemabas el nombre de Dios, el castigo era la muerte. ¿Qué dos actos son considerados blasfemia según la Biblia? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué dos cosas, dos actos son cometidos que son considerados en la Biblia como una blasfemia? A ver. What two things are mentioned in the Bible that you do that is considered a blasphemy? A ver. Okay, go ahead. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, sí, pero ¿qué dos cosas nosotros podemos hacer que cuando alguien hace eso, dicen, oh, you're blasphemy, estás blasfemando? ¿Qué dos cosas? A ver. Y aún a Jesús se le acusó de que él blasfemó. Ahí le estoy dando un ejemplo. Cuando tomamos el lugar de Dios. Perdonar pecado. Perdonar pecado y ponerse en el lugar de Dios. Muy bien, están muy bien, ahí están. Ponerse en el lugar de Dios, haciéndose que tú eres hombre, pero te hace pasar que eres quién. Que eres Dios. Y número dos, que está muy correcto, decir que puedes perdonar pecado. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 32 y 33, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedreéis. Le respondieron los judíos diciendo, buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Oye, ahora, Jesús obviamente no blasfemó, ¿verdad? Porque él era efectivamente ¿quién? Dios. Dios en la tierra.
Mira que esa era la oportunidad más santa que tuvimos, a Dios en la tierra cuando estuvo Jesús. Pero este pasaje nos muestra que cualquier persona que presume tomar ese lugar comete blasfemia. Toda persona que se hace pasar por Dios, eso es considerado una blasfemia. Y vemos algunas citas que demuestran que el papado se ha puesto en el lugar de Dios, usurpando un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, voy a leer en la encíclica, dice, los deberes principales del cristiano como ciudadano, esto fue en el 10 de enero de 1890, dice que el Papa Leo 13, dice, el principal maestro de la iglesia es el pontífice romano. Para llegar a la uniformidad del pensamiento es necesario subyugarse completamente a la voluntad del pontífice romano y de la iglesia y obedecerle como si fuese Dios mismo. Interesante eso, ¿verdad? Mira lo que dice. El 20 de junio, 4 años después de eso, de 1894, declaró el Papa Leo XIII, además dice, nosotros, los papas, tomamos en este mundo el lugar del Dios omnipotente. Hasta ellos lo declaran. Dice, nosotros definimos que la Santa Sede Apostólica, están hablando del Vaticano, y el Pontífice Romano tienen la primicia sobre todo el mundo. No es solo Dios en el Vaticano, sino sobre todo el mundo. En el 1512 dijo Christopher Marcellus, el Papa Julio II, en el Quinto Concilio, lo siguiente: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernador, tú eres el amo y por consiguiente tú eres otro Dios en la tierra. Se le dijo al Papa II esto y el Papa Julio II aceptó las palabras de Christopher Marcellus sin corregirle ni llamarle la atención. Cuando le estaban diciendo que él era otro Dios en la tierra. En julio de 1895, la revista católica, se llama The Catholic National, anunció lo siguiente: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino es el mismo Jesucristo, ocultado bajo el velo de la carne. Dulce Cristo en la tierra. Esta otra dice, la muy conocida expresión, la Santa Catalina de Siena, dice, ha puesto por transdenominación el otro nombre de los papas. Dice, en el año 2000, en la presentación del texto, dice, perdón, esta declaración oficial fue hecha durante el pontificiado de Juan Pablo II, en el cual el Papa no es solo llamado el representante de la tierra, sino el dulce Cristo en la tierra. Estos no son nosotros que estamos diciendo que nosotros le hemos dado ese título, es que la Iglesia Católica, el sistema papal, se ha dado ese título de decirse que son Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, eso es una blasfemia. Segunda manera de blasfemar es decir que pueden perdonar ¿qué cosa? Pecado. Marcos capítulo 2, versículos 5 y 7 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Interesante, ¿verdad? Ahora Jesús, obviamente, tampoco aquí que blasfemó, porque Jesús era efectivamente ¿quién? Dios en la tierra.
Pero este pasaje también nos muestra que cualquier otra persona que presume poder perdonar pecados, comete ¿qué cosa? Blasfemia. Veamos algunas citas que demuestran que el papado se ha puesto en el lugar de Dios, usurpando el lugar que no les corresponde, diciendo que él puede ¿qué? Perdonar pecados. Ahora, hay dos niveles en la Biblia que se pueden perdonar pecados, si no lo sabían. Porque nosotros podemos y debiéramos perdonar a los que nos ofenden y nos hacen daño, ¿verdad? Debiéramos perdonar, lo dice la Biblia. Perdonar al prójimo es inclusive una orden divina que aparece en la oración del Padre Nuestro. Pero no podemos perdonar el pecado de alguien en el sentido de borrarlo del registro del cielo. Ahí es donde está la diferencia. Yo puedo perdonar una falta que me haya hecho tal vez la hermana María, o el hermano Mateo puede perdonar una falta que yo le he cometido, pero no puedo decir que yo puedo eliminar ese pecado del registro celestial, porque no tengo esa potestad. Esa autoridad solo la tiene Jesucristo. Ahora, la Iglesia Católica ha creado dos sistemas para perdonar pecados. Ellos han creado la absolución y las indulgencias. En aquel entonces, la absolución es no hay tratamiento de este tema como tal en la Biblia, y la palabra nunca absolución aparece ni siquiera en la Biblia. Al principio esta declaración era pública, pero posteriormente con el desarrollo de la teoría sacramental durante el periodo ecoclásico, dice, la absolución empezó a ser concedida principalmente después de la confesión auricular en privado mediante la fórmula yo te absuelvo. En el transcurso de una oración, a partir de la reforma o de la decadencia de la conversión privada, la absolución en el sentido técnico ha tendido en las iglesias protestantes, pero no en el catolicismo. Antes se hacían las personas iban, confesaban sus pecados en el área de confesión, y él le decía, yo te absuelvo, en otras palabras, yo te perdono todos tus pecados. Todo queda como en blanco. También sabemos que en la historia se creó las indulgencias. En la Iglesia Católica Romana es la remisión total o parcial de la deuda de un castigo temporal que se debe a Dios por el pecado después de que se ha perdonado la culpa. La autoridad para conceder indulgencia se le pertenecía al Papa. Aunque él también puede designar a otros, era designada por él. Y mira lo que dice lo siguiente, dice, la mayoría de las indulgencias concedidas por el Papa son aplicables a las almas del purgatorio. Que ya hemos estudiado que el purgatorio no existe, no es bíblico, mis queridos hermanos. Pero dice, otras indulgencias pueden ganarse mediante el cumplimiento de condiciones prescritas y completando un acto definido. Una indulgencia plenaria permite todo el pago de la pena debida hasta el momento en que se gana, en tanto que la indulgencia parcial remite solo parte de esa pena. La práctica de conceder indulgencia se extendió más con la llegada de las cruzadas, comenzando por la primera cruzada en el año 1095, cuando Urbano II prometió la remisión de toda la pena de aquellos que fueran a liberar la Tierra Santa. Luego esto se amplió a una indulgencia plenaria y llegó a incluir todos aquellos que contribuyeron a la finalización de las cruzadas. El abuso de la concesión de indulgencia a cambio de ayuda financiera fue considerable durante la Edad Media y finalmente precipitó la reforma protestante como Martín Lutero, que atacó las doctrinas con las 95 tesis. Interesante este aspecto, que se utilizaban las indulgencias para el perdón de ¿qué? De los pecados. Pero que tenía un ¿qué? Un costo.
Y si no podías pagarlo, no podías obtener ¿qué cosa? Tu perdón. Interesante este aspecto, pregunta que yo les hago. ¿Ustedes piensan que las indulgencias es algo bíblico? ¿Que nosotros podemos obtener el perdón a través de unos documentos legales? ¿Qué ustedes piensan? Solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Solamente a través de Cristo Jesús. Y esas personas que inocentemente pagaron tanto dinero para obtener su perdón, ¿ustedes piensan que lo obtuvieron? No. Si verdaderamente se arrepintieron, yo En supongo su que sí, inocencia. en su inocencia. Ahí está la clave. Si se arrepintieron de sus pecados, sí, pero si su fe estaba en el documento, el perdón de sus pecados, no. ¿Y sabe cuántas personas se aferraron a ese documento para sentirse que sus pecados habían sido perdonados? Miles y miles y millones. Miles y miles de personas engañadas con un documento para el perdón de sus pecados. Hasta el día de hoy, mis queridos, hay miles y miles de personas que piensan que con comprar esta agua de tal sitio, que utilizar esta pulsera, que si hago esto puedo comprar el favor de Dios. Y tal vez no buscamos ahora el perdón, pero sí buscamos el favor de Dios y pensamos que podemos comprar el favor de Dios. ¿Sabían eso? Que no han cambiado mucho los tiempos, pero todavía pensamos que con nuestro dinero nosotros podemos comprar a Dios. ¿Hay alguna parte en la Biblia que dice que para el perdón o el favor de Dios hay algún precio que se tenía que pagar? Ya se pagó ya, Cristo Jesús lo pagó ya. Ahí está. El precio fue pagado. Dios no nos pide a nosotros que tengamos que hacer sacrificio, que tengamos que hacer nada de eso para obtener el perdón, porque el perdón ya fue pagado con la sangre de Cristo Jesús, mis queridos hermanos. La palabra absolución o indulgencia no aparecen en la palabra de Dios. Son términos inventados por el poder papal para otorgarle perdón a sus fieles que creen en ellas. Las indulgencias pueden ser concedidas por el Papa, los obispos o los cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración. Si ustedes oran 100 veces el Padre Nuestro, recibirán su perdón. O si el Ave María, o si esto, lo otro. Y entonces te decía que tenías que hacer cierta cosa para que pudieras obtener ¿qué cosa? El perdón de Dios. Y el perdón de Dios en las indulgencias o en la absolución estaba basado más en lo que tú pudieras hacer para obtener ese perdón, no en lo que ya Cristo había hecho. ¿Vieron el peligro de eso? Que te limitaba a ti, que para tú obtener el perdón tenía que subir de rodillas 100 veces X cantidad de escalones. O que si tenías que hacer esto, orar tantas veces, era basado en lo que tú puedes hacer para obtener la salvación. Y el enemigo sacando lo que Dios ya había hecho por ti y por mí. Interesante. Y hasta el día de hoy, cuando vamos a donde Jesús buscando nuestro perdón, le pedimos a Jesús que tenemos que ¿qué? What we need to do to be saved. ¿Qué podemos hacer para perdonar? Para que tú nos perdones. Y todavía le preguntamos a Dios what we need to do. Cuando lo único que Dios nos pide es ¿qué cosa? Que le entreguemos ¿qué? Nuestras vidas. Nuestras vidas a Él, nuestro corazón. Él no te pide que hagas más nada. Just surrender your lives. Rinde tu vida a Jesús y síguelo. Pero no. ¿Cuánto te tengo que pagar? ¿Qué donación tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer esto? Mis queridos hermanos, nunca la salvación, el Señor le puso un precio al hombre, porque el precio fue dado a Jesús, hermano santo. Fíjate, eso me acuerdo de una vez que yo tenía un supervisor que le entró una infección en el corazón y lo tenían que operar. Y la operación conllevaba
sacarle del corazón del cuerpo, matar ese virus, eso que tenía, y pues ponerle el corazón para atrás en el cuerpo. Entonces, pues, lo fui a visitar al hospital, le traje un libro, no me acuerdo si era Camino a Cristo o algo así, y cuando le entregué el libro, mi propósito era orar por él, como normalmente hago. Él me dice, Juan, mira, dime en qué iglesia tú vas para yo poder dar una ofrenda para que ellos oren por mí, para que me salven. Tienen esa mentalidad. Y yo lo pedí a él porque él no creía en Dios. Era una persona que él, cuando yo le hablaba de Cristo, él se me reía en la cara. Eso, güey, yo no necesito a nadie. Es, o sea, es autosuficiente, que si esto, que aquello. Y ahora está en la cama contemplando esta operación que podía fácilmente morir. Y me pide a mí, dame tu iglesia para dar una ofrenda para que me oren y para salvar, y yo lo miraba así, dije, no necesitamos tu dinero. Se llamaba Kenny. Kenny, no necesitamos tu dinero, papi. Simplemente nosotros lo hacemos por el amor. Amén. Amor que tenemos por ustedes, porque queremos que tú entiendas el amor de Dios. No, sí, claro. Y le di el libro, no sé si ni lo miró. Pero cuando me fui del cuarto de él, yo llamé a Josie y dije, este viejo está pasado, está tremendo, hasta que me viene con esa a mí, conociéndome a mí, cada miércoles, que era martes o miércoles de cada semana cuando trabajamos, se iban por una barra a comer y beber y hacer lo de ellos. Y me decían, Juan, tiene que venir, para ser parte de mi escuadrón, tiene que venir con nosotros. Y dije, pero yo no bebo. No, pero... Entonces me dice uno de los muchachos, Juan, necesitamos a alguien que nos maneje para atrás a la casa porque salimos todos ahí borrachos. We need a designated driver. Y yo miraba así, primero voy, pero pero esa era la mentalidad de ellos, ¿me entiendes? Y eso, y hasta el día de hoy, mi amigo, hasta el día de hoy hay gente como esa, que cuando que no quieren saber de Dios hasta que se vean a ver mirando la muerte, una enfermedad grave, que al momento, bueno, puede orar por mí. Y como humano, uno ahora que dice, no me creía antes porque me quiere creer ahora, pero no sabiendo que nuestra responsabilidad en ese momento es coger ese momento y aprovecharlo para traer la palabra de Dios y la esperanza de Dios y el amor de Dios, que ellos sepan que Dios está ahí, lo quiere salvar, y si le causa la vida, pues mira, amén, que te causa la vida, pero que cuando tú levantes de nuevo, abre los ojos, va a estar a la presencia de tu Dios, salvado, ¿me entiendes? Claro. Esa es la clave. Interesante ese aspecto que la gente piensa que, como tú estás diciendo, que pueden comprar a Dios, y peor aún, que a veces la gente dice, if I don't pay you, you will not pray for me. Que si no te pago, tú no vas a orar por mí, pero si te estoy pagando, te muevo a que tú lo hagas. Y tristemente estamos viviendo en un mundo donde ahora el cristiano need to be paid para que haga lo que el Señor nos ha llamado a hacer gratuitamente, porque el Señor ha pagado el precio. Y Dios no quiere que nosotros entremos en que, what is it that you can bring me for me to do for you? Porque ya el Señor lo ha dado todo. Lo único que Dios te pide es sígueme. Pero esto viene de años, mis queridos hermanos, esta forma de pensar, y hasta el día de hoy se sigue malinterpretando en nuestros tiempos. Por ejemplo, en el fin del siglo XV, la venta de las indulgencias estaban rigurosamente reglamentada. Solo determinadas penas temporales podían ser redimidas con dinero, y en ningún caso sin que mediante el arrepentimiento. Tú únicamente podías recibir las indulgencias, el perdón, si pagabas, no si te arrepentías. ¿Qué le importaba al líder religioso si tú estabas arrepentido? Si no podías pagarla,
no podías obtener el perdón. ¿Sabe cómo eran esos tiempos tan terribles? Y que esa gente tratando de comprar su perdón y no podía, they couldn't afford it. Y muchas personas murieron sin la esperanza de ni siquiera decir, oh, I could afford my forgiveness. No pude pagar mi perdón. Y muchos familiares tratando de recaudar fondos para ver si podían comprar el perdón de su papá o del hermano. ¿Sabían eso? Era terrible. Decía, pero debido a la creciente necesidad de los fondos del Papa León X, que necesitaba cada vez más dinero para hacer frente a los costos de la construcción basílica de San Pedro, dice que el Papa acudió al socorrido recurso de la venta de las indulgencias bajo la promesa evangélica de obtener el 100 por 1 en la otra vida. Eso lo publicó en la bula del 31 de marzo de 1515, solicitando los donativos de los fieles cristianos para la obra basilical, mi querido hermano. Hermano Mateo. Elvis, no te vayas muy lejos. Hoy en día, la Iglesia Católica recibe 380 millones de dólares diarios por la misa de los muertos, para sacar los muertos. Hoy en día, donde estamos viviendo. Qué terrible. Y todavía, ¿me entiendes? Y a veces tenemos que tener cuidado cuando le decimos a los hermanos, oh, que si tú das, tú puedes comprar de favor de... No podemos decirle eso porque no es bíblico. Mira, el monje alemán Johann Tonsel, comisionado por el Papa León X, pretendió recolectar grandes sumas de dinero vendiendo indulgencia. Esto es el perdón de la pena debida por los pecados a cambio de un pago previamente establecido. Cuando éste se acercaba a las ciudades, la gente del pueblo recibía a este pretencioso blasfemo como si fuera Dios mismo cuando él llegaba. Porque llegaba ¿para qué? Para darle el perdón. Y trataban a él como si él fuera un Dios. Y él dice, la mitad del resultado de las ventas se destinaba a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y el resto a ser dividido entre los arzobispos, Alberto y otros interminentes. Martín Lutero, un teólogo y sacerdote católico, desaprobaba agriamente este comercio, porque era un comercio. En efecto, en el siglo XVI, los abusos y el tráfico al que dio lugar la venta del perdón fue el motivo principal que Martín Lutero a enfrentarse con la misma Iglesia Católica que él era miembro. Por los dichosos indulgencias, él se puso en contra. Y en su opinión, tales transacciones eran vergonzosas. Él dice, esto da vergüenza que nosotros estemos vendiendo perdón que no podemos dar. Y que estaban lejos de liberar al pecador. Significa que todas las personas que compraban esas indulgencias, ese peor, no recibieron ningún perdón, mis queridos hermanos. Agravaba aún más los pecaminosos de sus acciones. ¿Sabían eso? Que si tú tratas de comprar tu perdón, eso agrava peor tu condición. Porque le estás diciendo a Dios que you can buy him. Tú puedes comprarlo. ¿Y quién puede comprarlo a Dios? ¿Qué dinero puede comprar a Dios? ¿Dios necesita dinero? No. Él es Dios, ¿me entiendes? Es como, es un insulto. Entonces, dice, la venta de las indulgencias fue motivo para una indignación que publicó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. La prédica de las indulgencias fue denunciada también por John Wycliffe y también por Jan Hus, que ya hemos hablado de ellos. Ahora, el perdón, mis queridos hermanos, es un don gratuito de Dios que no se compra ni se vende. ¿Sabían eso? El perdón, escúchenme bien, es un don gratuito de Dios que no se compra ni está a la venta, ni se vende. Todas las personas del mundo, escúchenme bien, ojalá que le llegue este mensaje a todo el mundo. Todas las personas del mundo pueden obtener el perdón de sus pecados gratuitamente, si viene de parte de Jesús. El más rico, como también el más pobre, puede recibir ese perdón. Amén.
pues el perdón no nos cuesta a nosotros ni un centavo. Requiere tan solo un corazón sincero y arrepentido. Es el único requerimiento que Dios requiere para que tú puedas recibir el perdón. Un corazón sincero Y y arrepentido. arrepentido. En Apocalipsis 22:17, y no es palabra del hermano Edwin, es palabra de Jehová. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Escucharon eso? Tome de la agua de la vida gratuitamente. ¿Cuánto te va a costar para tomar agua en el cielo? Absolutamente nada, mis queridos hermanos. Isaías 55:1 dice, y todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Oye, pero eso como que no hace sentido. Vengan los que están pelados, en otras palabras. Vengan los que están pelados y vengan a comprar. Todos los que están pelados, vengan, échense para acá. Aquí vamos a venderle a ustedes. Compren de aquí, de todo lo que hay, aunque esté pelado. Eso como que no hace sentido, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo el Señor? Que para lo que el Señor te va a dar no se necesita ningún ¿qué? Dinero. You don't need it, hermano Mateo. Ahí está. This is good. This is good. You know, because the price already has been paid. Amén. And Jesus already has paid for that. And cuando vamos allá, cuando tú compras, tú le regalas a alguien algo que vaya a la tienda y tú has pagado. Ya está pagado. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ya Él pagó por todo. Por eso dice, venir y comprar sin dinero, porque ya Él pagó. Amén. Qué lindo saber que alguien pagara el precio por ti. Yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo la fila en el hospital para comprarme el almuerzo y delante de mí estaba uno de el que era el director del Departamento de Recursos Humanos, iba delante mío. Y él tenía la costumbre de que any random day, él cogía, le pagaba al que estuviera detrás de él, whatever fuera lo que él pidió para comer. Y ese día pues, estaba yo y cuando yo voy y voy a pagar, viene la señora, no, it's already been paid. Y yo, ¿pero qué tú estás hablando? Si todavía no he sacado ni la cartera. Y ella viene y me dice, no, aquel señor que iba adelante pagó por lo tuyo. Y cuando yo miro, él me hace así, me saluda. Y yo digo, wow, pero ¿qué es esto más bonito? Yo le dije, ¿sabes qué? No sé qué tiene el de atrás, pero vamos a seguirle el mismo buen gesto de devolverlo. Pues me sentí también saber que alguien tomó su tiempo y pagó ¿qué? Mi precio. Y qué lindo saber que cuando nosotros necesitábamos perdón y de la única manera que Dios acepta nuestro arrepentimiento, nuestro corazón sincero, es que Dios acepta el sacrificio que hizo ¿quién? Jesús. No el sacrificio que tú pagaste. Lo que cuando el Padre mira, ve lo que ha hecho el Hijo por nosotros. Y saber que ya Jesús pagó el precio mucho antes de que yo me arrepintiera de mi pecado, eso para mí es asombroso. Porque Dios otorgó un perdón mucho antes de que yo cometiera el crimen. ¿Sabían eso? Yes, mucho tiempo antes de que yo cometiera el crimen, ya Él me había perdonado. Y lo único que Él le estaba diciendo es que yo lo acepte, que yo lo busque, que yo lo siga. Y ese perdón está garantizado, mi querido hermano. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Mira, ahí lo dice la Biblia, porque no es que Edwin está metiendo cuentos, no. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. No es que vengan aquí a buscar perdón, que tienen que pagar, no, gratuitamente, por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios.
somos perdonados, somos salvados por su gracia, mis queridos hermanos. No hay precio, el Señor nos lo da gratis. Pero, como le estaba diciendo, hasta el día de hoy, las indulgencias subsisten tanto en la doctrina católica como en la práctica. Todas las personas piensan que tienen que pagar para ser perdonados, tienen que hacer algo. Ya no se venden por dinero, pero uno puede obtener el perdón de sus pecados por cumplir ciertos requisitos. Ya ahora no te venden la indulgencia que tienes que pagarla, pero tienes que hacer ciertos requisitos. Tienes que orar 100 veces, tienes que subir y bajar la escalera. Yo no sé las cosas que hagan. Ahora, ¿sabían que en junio 16 del 2004, desde la Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II quedó registrado que volvió a pedir perdón al mundo entero por la dolorosa experiencia de la Inquisición? El Vaticano, por su parte, al cabo de una larga investigación histórica que se hicieron, y apenas yo solo resumí varias de ellas, reconoció a nivel mundial los abusos cometidos por la Iglesia Católica durante todo el periodo de la historia. Y Juan Pablo II reafirmó todo eso que fue cierto y reafirmó el arrepentimiento de la Iglesia por el escándalo de la Inquisición. Es decir, los pecados de intolerancia cometidos desde el siglo XIII hasta el siglo XIX por los tribunales eclesiásticos. Ahora, algo interesante que yo quiero decir en cuanto a esto es lo siguiente. Pedir perdón es un buen primer paso. That's the first step. Pero cuando se trata de haber quitado algo indebidamente, pedir perdón is not enough. ¿Sabían eso? Cuando tú le has robado a alguien tanto, just to apologize is not enough. Además de pedir perdón, hay que rectificar el daño causado, como lo hizo Zaqueo. Cuando Zaqueo se arrepintió y pidió disculpas, ¿qué Zaqueo hizo también con la disculpa? Detrás de la disculpa que hizo Zaqueo, Te olvidó lo de eso, 2 veces y 5 veces. le dio más de lo que él, ¿qué? Ya robado. De lo que él había robado. Porque no es solo devolver el daño, es rectificar todo el daño que causó esa mala acción por tanto tiempo que Zaqueo llevaba haciendo por muchos años el mismo cuento, robando en los impuestos a todas las personas. Aquí, como yo estaba diciendo, no es solo que la iglesia pida perdón, sino que tiene que rectificar el daño que ha causado. En el libro de Levíticos, esto es un principio bíblico, mis queridos hermanos, en el libro de Levíticos 6, del 1 al 5, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, y esto no es palabra de Edwin, dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, para ser más claro, o robare o calumniar a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, o en alguna de todas aquellas cosas el que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Palabra de Jehová, así lo ha dicho. Mejor no robar, en otras palabras, porque no es solo devolver lo robado, tienes que dar ¿qué? Doble. El doble por el daño
¿qué has hecho? Palabra de Jehová. Al ver esto, Lucas 19, 7 al 9, que era lo que estaba diciendo, estaba buscando esa cita, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En este caso histórico que le estoy hablando, es bastante difícil rectificar el daño causado por el Vaticano a decenas de millones de protestantes, porque fueron millones de protestantes, indígenas, sudamericanos, mineros, por todo a nivel mundial. Pero por lo menos, mis queridos hermanos, deberían hacerle un intento sincero. En este tema hemos estudiado que la Catedral Basílica de San Pedro en el Vaticano de Roma fue financiada por la plata proveniente del rico de Potosí mediante la venta de las indulgencias. Para intentar hacer algo un poco de justicia, aunque retardada, y tratar de equilibrar el poco daño causado, debería convertirse la Catedral de San Pedro en tal vez un museo, para que con el dinero que se saque se pueda ayudar a las personas que les robaron. Había que hacer algo así, pero mis queridos hermanos, sabemos que en la historia no va a ser así. Este poder político y religioso que recibió una herida de muerte, la herida ¿se qué? Sanará. Y vendrá con más fuerza que la que tuvo antes. Y si vemos el daño que causó antes, con cuánta más fuerza vendrá para hacerle daño a los hijos de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto, mi querido hermano? El tiempo de prepararnos es ahora. Van a venir tiempos difíciles, como lo leímos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. No estamos exentos de lo que está por suceder, pero el Señor nos dice, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí, nuestra guerra es con el diablo, y el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que nuestra fe sea ¿qué? Probada. Y vamos a tener tribulación, pero el Señor nos reafirma, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ojalá, mis queridos hermanos, que podamos entender que estamos pasando por momentos difíciles y de ellos puedo dar fe. Pero si reconocemos de que estamos siendo probados y a quién servimos, estos momentos de dolor serán pasajeros. Y los momentos de paz que viviremos con el Señor serán por una eternidad. Amén. Donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde ya no va a haber más muerte, más sufrimiento. Porque todo esto el Señor lo habrá destruido. Y viviremos con Él por la eternidad, felices, mis queridos hermanos. Y yo así lo creo. Y no importa el proceso por el cual tengamos que pasar, por los dolores que estamos pasando, que no lo entendemos, confiemos en Jehová. Amén. Amén. Confiemos en Jehová. ¿Por qué llega el dolor? No importa que llegue, olvídate. Confiemos en Jehová, porque su palabra nunca ha fallado. Y yo alabo y glorifico a Dios porque no tengo que hacer nada para obtener esa salvación. Solo tener un corazón, mis queridos hermanos, limpio, sincero, arrepentido. Y el Señor me perdonará. El Señor me restaurará. El Señor nos levantará. Queridos hermanos, no sé quién ha estado buscando el perdón de Dios. Y ha estado buscando métodos, ha dado donaciones, ha hecho cosas, tratando de llamar la atención de Dios. Y Dios lo único que te quiere decirle es, I'm aware. Yo sé lo que te está pasando.
pero estás buscando los métodos equivocados. Porque el perdón que estás buscando es gratuito. Mi perdón se encuentra en Jesús. Busca a mi Hijo, síguelo y tu perdón estará garantizado. Amén. Ojalá que podamos entenderles, ojalá que podamos predicarle esto a otros. En Jesús somos perdonados. En Jesús somos restaurados. En Jesús tenemos esperanza que en el medio del dolor Él nos salvará, mis queridos hermanos. Con esto quiero culminar el tema de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario antes de que oremos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Ok, estamos claros. Estoy muy agradecido. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permite ver que tú estás al control de todo. Gracias te doy porque no necesitamos recurrir financieramente o de acciones para poder obtener tu perdón. Nos muestra que en Jesús nuestro perdón está garantizado. Ayúdanos a buscar a tu Hijo. Y alabado sea Dios porque Jesús todavía puede ser hallado. Permite, Padre, que cada uno de nosotros no dependamos de lo que podamos hacer, pero que sí aceptemos lo que Jesús puede hacer por nosotros en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de dejar de luchar en contra de Jesús y someternos a su voluntad. Bendícenos hoy y siempre. Fortalécenos aunque no sepamos por qué estamos siendo atacados, pero seamos embajadores dignos tuyos, hoy y siempre. Amén. Amén. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a mis hermanos. Pasen una feliz